tenemos la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Hernán Seoane, para hablar sobre este tema que nos está modificando la vida de todos, ¿no? Que es el tema de la pandemia y el COVID-19. Hernán, ¿cómo modificó la pandemia a nivel mundial la vida de cada una de las personas? Mira, lo que ha hecho la pandemia por el COVID-19 es exponer un montón de situaciones de fragilidad que tenía el mundo y nuestro país en particular, en términos de crisis económica, en términos de crisis social, y lo que ha expuesto era la fragilidad y la inestabilidad de los sistemas de salud en el mundo. En algunos países se han expresado esto con mayor gravedad que en otros, pero claramente estamos viviendo una situación de máxima vulnerabilidad de gran parte de los habitantes de América Latina. Apelando a tu experiencia y tu formación como médico, ¿no? ¿Se vivió alguna vez algo parecido? No, en la historia reciente de la humanidad este es el hecho pandémico más importante, primero por la magnitud, segundo por la dificultad para poder generar medidas que contengan el avance de la pandemia, y tercero por el impacto económico y social que ha tenido, que todavía no se ha podido contener, y esto va a generar una continuidad de crisis post-resolución de la pandemia que con otras pandemias anteriores o epidemias anteriores no había ocurrido. Bueno, hablaste sobre continuidad y sobre una solución, pero también es cierto que las medidas es muy difícil de tomar y cada uno en su contexto. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre las medidas que tomamos, por ejemplo, en nuestro país? La realidad es que uno de los inconvenientes que tienen las pandemias cuando tienen una duración como esta, que ya llevamos casi un año y medio, es que es muy difícil sostener la rigurosidad de las medidas de prevención en gran parte de la comunidad, porque la comunidad se satura, porque se cansa por los problemas económicos. Está claro que las medidas son muy claras, hay que cumplirlas, y te diría que básicamente están estas medidas sociales que estamos recordando continuamente, que son de prevención, que son en realidad las medidas con mayor impacto, y después están todas las estrategias de vacunación. Mientras las estrategias de vacunación están avanzando y van de a poquito asentándose en cada uno de los países, es fundamental seguir sosteniendo las medidas de prevención social. Cuando la población, las sociedades se cansan, es cuando comienzan a relajarse estas medidas y empiezan nuevamente las nuevas curvas y los nuevos picos de contagio. Hablaste sobre todo, bueno, de las medidas, por lo que tengo entendido, esas medidas van a seguir un tiempo más. ¿Volveremos alguna vez a la normalidad, por decirlo de alguna manera, o nos vamos a tener que acostumbrar a andar con barbijo durante muchos años? No sé si durante muchos años, sí durante mucho tiempo, porque las recomendaciones que hoy están dando los expertos es que pese a tener una o dos dosis, hasta que se terminen de estudiar las efectividades de todas las vacunas que hoy están ofertándose en el mercado, hay que seguir con las medidas de seguridad. Ninguna de las vacunas tiene el 100% de efectividad. Hay algunas que todavía no tenemos muy claro en el tiempo cómo van a sostener esta efectividad, para lo cual el barbijo y las medidas de distanciamiento, de lavado de las manos, la vamos a tener que hacer hasta que la circulación del virus disminuya lo suficiente como para poder liberar esas acciones preventivas. Pero probablemente esta nueva normalidad nos va a llevar mínimo unos 1 o 2 años más. Hablaste sobre el tema de las vacunas y bueno, justamente en muchos países es un tema muy controversial. Acá en la Argentina se están aplicando, se está activando el sistema de vacunación y se está hablando de esto de combinar las dosis. ¿Cómo lo ves? La realidad es que es una medida de contingencia, porque está claro que el nivel de producción de las vacunas en el mundo no está a la altura de la demanda de vacunas que estamos necesitando, sobre todo aquellas vacunas que necesitan de 2 componentes, es decir, de 2 dosis. Entonces, esta segunda dosis en nuestro país no está llegando al nivel y con la distribución necesaria, y es por eso que se están empezando a investigar. En la ciudad de Buenos Aires ha comenzado en el día de ayer un trabajo de investigación al respecto para ver si podemos combinar la dosis de una vacuna
con una segunda dosis de otra. Todavía no hay ningún estudio concreto, serio, con evidencia objetiva que demuestre que esto puede hacerse. Está claro de que habría una posibilidad concreta y esto lo que aceleraría es la posibilidad de que gran parte de la población tenga las 2 dosis de la vacuna, que esto es lo más importante para recalcar en nuestra charla de hoy. Lo importante y lo que los expertos recomiendan es que la población tenga las 2 dosis de aquellas vacunas que la requieran. Hay mucha gente que no se quiere vacunar. ¿Qué fundamentos le darías a esas personas para que justamente se apliquen las dosis? Mira, todas las vacunas que hoy están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por los organismos internacionales y nacionales han recabado toda la información objetiva. Sobre esto siempre hay algunos mitos y algunos misterios, si esta información es real o no. La realidad es que la información existe, que fue evaluada y que lo que se ha demostrado es que aquellas personas que se han vacunado han tenido una evolución mucho más favorable de su enfermedad o la han prevenido que aquellos que no se vacunaron. Entonces es relevante la vacunación por la salud individual y es relevante la vacunación como compromiso de cuidado en términos de la participación de una sociedad, porque cada persona que se vacuna evita el contagio de otra. Entonces, este es el doble concepto. Uno tiene que vacunarse por uno mismo, pero también debe vacunarse para cuidar de los demás. Y cuantas más personas estemos vacunadas, esta pandemia va a terminar mucho antes y va a cobrar menos muertes. Entonces, o menos camas de terapia intensiva con pacientes gravemente enfermos. Forma parte de nuestra responsabilidad social la vacunación. Y creo que es un buen momento, y gracias por la pregunta, para remarcar y recalcar lo relevante que es la vacunación para nosotros y para los dirigentes en tratar de conseguir las dosis de vacuna necesarias para que todos estemos vacunados. ¿Por qué ocurre que en algunos casos una persona se da una vacuna de tal cepa, ¿no? Y no le pasa nada, y a otros les pasa un montón de cosas? ¿Por qué pasa eso? Hay dos variables, para hacerlo sencillo, claras. Una es el tipo de lo que se llama la plataforma con la cual se diseñó la vacuna. Hay por lo menos en nuestro país 2 plataformas o 3 plataformas y de acuerdo al tipo de la vacuna puede generar algún efecto en las primeras 12 o 24 horas que otro tipo de vacunas a lo mejor no realiza. Y después están siempre las características y las condiciones individuales, ¿no? Porque a no todas las personas que le han dado un tipo de vacunas desarrollan esta sintomatología. Es una combinación de las 2 cosas. Lo que tenemos que remarcar para que la gente no se asuste es que en aquellas vacunas o en aquellas personas que han dado una sintomatología, esta sintomatología siempre es muy leve y se autolimita en el tiempo, es decir, nunca excede las 12, 24 horas, ¿no? Y obviamente que la recomendación es que si estos síntomas persisten más allá de 24 horas, hay que consultar a su médico, pero son síntomas parecidos al de la gripe que se autolimitan. Hernán, hay mucha gente que se piensa que me vacuné y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa de acá a un año cuando supongamos que ya tenés las 2 dosis, ¿no? De acá a un año, ¿hay que volver a vacunarse o no? Es una excelente pregunta. Vacunarse no significa de que uno ya está exento de tener la enfermedad. Primero porque está demostrado, por ejemplo, de que hay alguna de estas vacunas que con una primera dosis, el 20% de la población que la recibió no desarrolló anticuerpos, para lo cual vos podés haber recibido la primera dosis y estar dentro de este 20% que no desarrolló defensas, para lo cual hay que seguirse cuidando. Y segundo, porque hay que tener la segunda dosis para poder completar ese porcentaje de efectividad de las vacunas. Lo que está todavía en estudio es cuánto tiempo perdura los anticuerpos, las defensas que generan estas vacunas. Por ende, ya
ustedes lo habrán escuchado en los medios en estos días, en algunos países del mundo se está pensando ya en una tercera dosis para los mayores de 50 años. Así que es muy probable que, como la gripe, todos los años tengamos que hacer algún refuerzo de la vacuna para el COVID-19 hasta tanto y cuanto ya el virus por su propio ciclo desaparezca. Tengo que preguntarte también cómo se adaptó la facultad en este entorno virtual de educación. Contanos una breve experiencia, cómo lo están llevando. La realidad es que nos hemos adaptado muy bien, pero dentro del marco que ha pasado en el resto del mundo, en términos de que lo primero que hemos hecho es, adoptar conductas de emergencia educativa, ¿no? Técnicamente lo primero que ha ocurrido fue una estrategia de emergencia, que es haber tomado mucho de la experiencia que la Universidad Católica había tenido en educación virtual años anteriores. Así que llegamos a este momento con experiencia previa. Veníamos tomando los docentes y los directivos cursos de capacitación, así que la transición hacia la virtualidad fue compleja, pero no fue caótica como a lo mejor pudo haber ocurrido en otras experiencias. Esto ha llevado a que los chicos hayan tenido la continuidad de su proceso de formación, que era el objetivo central del rector de la universidad, es decir, que no se pierdan las clases, que no se pierda la continuidad. Ahora estamos en una segunda etapa, ¿no? Que es tratar de volver a cierto espacio de normalidad, volver a recuperar cierta presencialidad. No te olvides que en las ciencias de la salud las actividades prácticas son insustituibles por la virtualidad. Es en este espacio donde mayor impacto ha tenido la pandemia en términos educativos médicos, y lo que estamos ahora trabajando con el resto de las facultades de medicina del país y con los organismos de educación y de salud de la nación es ver cómo podemos retomar estas actividades desde la simulación, y ahí también la UCA tiene una gran ventaja comparativa porque tenemos mucha tecnología para simular prácticas médicas, y cómo de a poquitito iremos volviendo a los centros formadores hospitalarios para poder desarrollar nuestras prácticas. Que nessuno si salva da solo. Hernán, te agradezco mucho la claridad de los conceptos y lo que remarcaste sobre la responsabilidad social, y la verdad que espero que les sirva a las personas que están viendo el programa para entender la importancia de esta pandemia, para cuidarse, para ser responsables y porque es muy importante tener una vacuna. Te agradezco y quiero mencionar la frase del Papa Francisco, ¿no? Es decir, de esto salimos todos juntos, y cuando el Papa se refirió a esto, se refirió a este compromiso social que debemos tener. Muchas gracias. Chau, gracias.